esto en referencia a lo que sucedió con las declaraciones de Lucía Topolansky y luego de José Mujica. Lo decíamos, la defensa de los militares enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura anunció que va a pedir que se incluyan en las causas las declaraciones de Mujica y de Topolansky con respecto a supuestos falsos testimonios. Esta información que conocimos ayer a través del libro Los Indomables de Pablo Cohen. Desde madres y familiares de detenidos desaparecidos repudiaron los dichos de Topolansky, también la organización de expresos y presas políticas Crisol. Bueno, para hablar sobre los juicios a militares, sobre violaciones a los derechos humanos, sobre cómo se dan esos juicios, esas declaraciones, todos los detalles de esta situación en general, ya recibimos a nuestra mesa a Pablo Chargoni, abogado especializado en derechos humanos, a quien le agradecemos muchísimo la presencia en nuestra mesa. Bienvenido. Muchas gracias a usted. Buen día. Gracias por la invitación. Bien, tenemos unas cuantas cosas para conversar sobre este tema, pero algo que estaba en la vuelta en las últimas horas es esto de si se debe de llamar a declarar o no a Mujica y a Topolansky a raíz de estas declaraciones, después de lo que ha dicho también el abogado del Centro Militar. Yo califico a esas declaraciones, en primer lugar, de temerarias. En segundo lugar, lo que es obvio desde la propia pregunta, como funcionales a la defensa de los violadores de derechos humanos. De hecho, están anunciando que las van a aprovechar. Por lo tanto, son declaraciones útiles a una causa, a la causa de la defensa de los violadores de derechos humanos. Pero la califico de temeraria desde mi trabajo hace un cuarto de siglo que escucho centenares de testimonios de víctimas. Aprendí de ellos lo que era la forma de operar del terrorismo de Estado, la detención nocturna, el ablandamiento, las etapas, las colgadas, el submarino, los abusos sexuales. Los escuché, hombres y mujeres fuera de los juzgados y dentro de los juzgados. Jamás escuché siquiera una insinuación de una declaración falsa. No me consta en lo absoluto. De hecho, tampoco le consta a los abogados del Centro Militar, que nunca denunciaron falso testimonio. Si no lo hicieron, no es porque son estúpidos, es porque nunca lo percibieron tampoco. Lo van a hacer, lo anuncian a partir de las declaraciones temerarias y sean elementos de Topolansky. Pero quiero decir que a mí no me consta en lo absoluto. Y más, en los tribunales se ha debatido sobre el valor convictivo o persuasivo de los testimonios de las víctimas. ¿Por qué se ha debatido? Muchos años atrás, mucho antes que Topolansky dijera estas cosas que dice. ¿Por qué se debate? Porque las defensas, en defensa de sus clientes, digamos, pretenden arrojar sospechas sobre el testimonio de las víctimas. Son víctimas interesadas porque además denuncian, porque quieren un determinado resultado, que efectivamente quieren un determinado resultado. El que denuncia un delito quiere que los tribunales lo esclarezcan y aquellos que se consideran responsables sean condenados. Y los tribunales analizan ese ejercicio defensivo de los abogados del Centro Militar. Durante mucho tiempo lo han analizado, reivindicando la veracidad, la verdad de lo que las víctimas dicen, inclusive cuando las víctimas en sus declaraciones entran en alguna aparente contradicción, porque es producto de que no todos tienen la misma percepción, no todos tuvieron la misma experiencia, ha pasado en algunos casos particularmente. Pero recuerdo una expresión de un tribunal que me resulta muy elocuente, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal del primer turno, que habla de la tragedia coral, de la expresión no de 2 o 3 personas, de centenares de hombres y mujeres que repiten la circunstancia traumática del trato inhumano, cruel y degradante. Quiero decir, ha sido sometido el testimonio de las víctimas al escrutinio y al debate judicial, por varias razones. Primero, porque estamos frente a procesos penales regulados por, digamos, con las garantías del debido proceso, que nos importa muchísimo, además, que la verdad y la justicia sea una justicia, en todo caso, en el marco del debido proceso. Eso es lo que marca la diferencia entre el Estado democrático de derecho y lo que se hacía durante la dictadura, que ciertamente no era garantista. Eso supone que las audiencias, repito,
Mikolich, el colega del centro militar y tantos otros abogados, están en las audiencias escuchando a los testigos, haciéndole preguntas, interrogándolos. Repito, nunca advirtieron un falso testimonio. De haberlo advertido, salvo que sean muy ineficaces como abogados, y no lo son, habrían hecho denuncias por falso testimonio. Nunca lo hicieron. La segunda cosa es que lo analizan un juez de la primera instancia. Esto de caerle al fiscal Percival es bastante patético. Son una cantidad de cosas que son bastante patéticas, en mi opinión, porque el fiscal impulsa una causa, pero quien analiza la verdad o falsedad de un testimonio es un juez, que es el que eventualmente condena o absuelve. Después un tribunal de apelaciones, porque si el juez condena, insisto, los imputados de graves violaciones a los derechos humanos tienen sus abogados, apelan y muchas veces lo hacen tratando de generar sospechas sobre la verdad del denunciante, si no hay una animosidad, si no hay un prejuicio, que es lo que hace que los tribunales de apelaciones en algunos casos tengan que revisar la declaración testimonial, que es una prueba, un tipo de prueba, no la única, por supuesto. Además de testimonios hay otros medios probatorios. Pero recuerdo, por ejemplo, un tribunal de apelaciones que apela a un autor que hace una reflexión sobre el valor de la prueba testimonial, distinguiendo el diferente ejercicio psicológico que tiene que hacer el que dice la verdad con respecto del que miente. El que dice la verdad hace un esfuerzo psicológico menor, echa mano a los hechos del pasado, no necesita elaborar una estrategia discursiva. El que tiene que elaborar un discurso mentiroso, en cambio, tiene que hacer un esfuerzo de elaboración. En fin, todo esto ha sido analizado largamente en el ámbito penal para evaluar cuándo una prueba es suficientemente convictiva, persuasiva, verdadera, porque es nada más y nada menos que una de las pruebas que puede suponer una condena. Es otro ejemplo que pongo del debate sobre el valor probatorio de los testimonios mucho tiempo antes de que estas cosas ocurrieran. Entonces, hay también un análisis del Tribunal de Apelaciones en lo penal que en general confirman las condenas después de revisar toda la prueba, y puede haber incluso una confirmación, muchas veces hay una confirmación en algo parecido a una tercera instancia, que es el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Quiero decir que para que la prueba constituya la prueba testimonial, prueba de cargo, tiene que pasar por todos estos tamices propios del debido proceso. Esas son las garantías del debido proceso. El derecho que tiene el imputado a la doble instancia, es decir, usted me condenó, pero yo puedo ir a un juez superior, a un tribunal superior, para que revise esa condena. Y eso funciona. Eso funciona. Lo que dice, palabras más, palabras menos, es que ese eventual testimonio falso debería sortear toda una serie de pasos en la justicia, donde es puesto en consideración, y ya no sería una persona sola, sino que son muchísimas las personas del Poder Judicial, no solo en Fiscalía, también en el Poder Judicial, precisamente, que, digamos, analizan los casos. Analizan y sobre la base de un debate, de un contradictorio. Pero ese sería el proceso que transitara el testimonio en caso que la defensa del militar advierta que puede llegar a ser falso, si no, no. Si la defensa advierta que es falso, presenta la denuncia por falso testimonio. La podría presentar la Fiscalía, le podríamos presentar nosotros, insisto, porque falso testimonio es un delito. Sí. Y nos importa mucho desde las organizaciones de derechos humanos. Nadie lo advierte, transcurre un curso distinto al que acaba de definir. Podría ser, pero quiero decir previamente, desde la perspectiva de las organizaciones de los derechos humanos y de la que yo integro, las denuncias tienen rigor técnico y rigor ético. No se nos ocurriría de ninguna manera promover discursos falsos para que se condenara a un inocente, por ejemplo. Esa no es la idea. Pero en cuanto a percibirlo o no percibirlo, así como todas las cosas. Más, la declaración de Topolansky no tiene nombres. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué caso estamos hablando? E incluso, irónicamente, el ejemplo que pone no es un ejemplo de falso testimonio, curiosamente. Alguien le dice, usted tiene que mentir, y el otro se resiste. Bueno, entonces ni siquiera ocurrió el delito. Está denunciando una cosa que ni siquiera es delito. El problema es que arroja sombras de dudas.
Y eso opera funcionalmente a favor de las defensas. En el foro judicial, como ya hemos visto, porque los colegas del centro militar lo van a aprovechar, y en el ámbito político y social, Sí, porque ella hay dijo, teoría... nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Lo tiene que decir, lo tiene que denunciar. Pero, Perdón, ahí... A mí no me consta, como no le consta a la Fiscalía, y yo insisto, hace décadas que escucho y que intervengo en estos casos, que hablo con las víctimas, jamás escuché semejante cosa y no me consta en lo absoluto. Me acuerdo alguna vez hace muchos años que una abogada, hija de un represor, pero además abogada de un represor, le preguntaba a una víctima testigo si se había reunido conmigo en sede de Crisol, que sí, nos habíamos reunido. Eso ya no se pregunta, pero había un momento en que se preguntaba, se intentaba indagar acerca de si el diálogo de un abogado de derechos humanos con sus asistidos, con sus clientes, digamos, implicase alguna forma de elaboración de un discurso falso. Eso es un disparate, no es así, nunca fue así. Los abogados de los denunciantes no solo podemos reunirnos con los denunciantes, debemos por responsabilidad profesional hacerlo, para que ellos nos digan qué fue lo que ocurrió, qué les pasó a usted, pues yo tengo que elaborar una denuncia. Pero quiero decir que hubo siempre... Por eso lo del control, esto es un contradictorio, acá hay un debate, hay alguien que quiere que toda la versión que nosotros damos sea tildada de falsa. No lo han logrado, pero hasta ahora en muchas que, de las sentencias de condena. Usted dice que lo que dijeron Mujica y Topolansky es funcional al discurso de los abogados y los militares acusados por violentos... No lo dice yo, no lo digo yo, lo dice el doctor Mikolich. Pero ahí está, entiendo, porque en la medida que Mikolich va a accionar a partir de esto, entiende que es funcional, pero entiende aparte que hay una intencionalidad de parte de quienes dicen esto, de Mujica y Topolansky. Yo no sé cuál es la intencionalidad, no sé si tenemos que gastar muchas energías en eso. Sé que es eso. Sé que coincide con un oscuro acuerdo entre Mujica y el senador Manini Ríos para lograr algún beneficio a los violadores de derechos humanos. Yo no sé por qué lo hace. Pero me importa sí señalar que dentro de entiende que es un oscuro acuerdo, o sea, entiende que hay un acuerdo. Coincidencias hay, sí, acuerdo, coincidencias, cercanías, eso es evidente. No lo estoy descubriendo yo. No, y la postura de Mujica previa a estas reuniones con Manini desde hace algunos años. Desde hace mucho tiempo, sí. De liberar a los mayores. Tampoco sorprende en ese sentido. Lo que sí tenemos que señalar, porque evidentemente ha sido también en el ámbito político aprovechado, insisto, para tomar de una situación que todavía no se ha verificado, que no sabemos cuál es porque no se dice cuál es, un cuestionamiento a todas. Y eso es de una injusticia espantosa, insólita. Yo he escuchado en las audiencias a hombres y mujeres, he visto a hombres y mujeres llorar delante de un juez. Porque cuando dicen su testimonio, lo reviven. No echan mano a un recuerdo de una fiesta licial. Reviven la circunstancia de la desnudez, del abuso, de la colgada, del dolor de la familia. Particularmente en ese caso, cuando hablan de lo que sufrieron las familias, el entorno se quiebran. De todos modos, Mujica fue claro en que él no entiende que esto fue algo generalizado. Entiende que le consta que hubo algunos casos puntuales. Si entiende que no es generalizado, tiene la obligación ética de precisarlo. Pues no puede ignorar que genera sospechas y que es funcional a la defensa de los violadores de derechos humanos. Por eso era la primera pregunta. Si te parece que Mujica y Topolansky después de esto tienen que hacer, como se está reclamando, ¿no? Tienen que declarar ante la justicia. Percival los tiene que citar o no, tienen que ir ellos por su propia voluntad. Van a citar los propios abogados de los militares. Yo creo que tienen que decirlo. Precisamente, aun cuando uno sea un poco escéptico dada la posición de Topolansky y de Mujica, pero alguien que lanza una cosa así, en forma temeraria, en forma ligera, sin precisión, en un tema tan grave que implica agravio a las víctimas que dijeron la verdad, centenares, repito. Agravio a todo el sistema judicial que ha condenado a través de sentencias de la primera instancia, de confirmaciones del Tribunal de Apelaciones, de confirmaciones de la Suprema Corte de Justicia, y generó un manto de sospecha respecto de todos. Por lo tanto, para mí la obligación ética es clara, clarísima, tiene que precisarlo. Estas declaraciones temerarias, sin elementos, funcionales a los violadores de derechos humanos, según sus palabras, que hizo Topolansky, ¿usted le cree? ¿Cree que es verdad o está mintiendo en lo que dijo?
Yo lo que puedo decir es que no me consta. No sé de qué está hablando y en décadas de participar en reuniones con víctimas, con colectivos de víctimas, obviamente que se habla de la circunstancia. Incluso suele ocurrir. Una víctima le dice a otra, a mí me pasó esto, la otra lo coteja con lo que le pasó a él. Eso es cierto, ese diálogo existe. Hablan de muchas veces de sobrenombres de represores porque era lo que conocían, estaban encapuchados, era lo que conocían, pero nunca jamás la intención, que ese es el delito, ¿no? La intención de faltar a la verdad en un testimonio ante un juez, jamás. O sea, usted descarta la opción de que haya en la actualidad militares inocentes presos. Yo lo descarto, a mí no me consta en absoluto ningún. Ahora es al revés. Es lo que mueve. Es al revés, mi posición es la contraria, porque nosotros denunciamos a muchísima más gente que la que está efectivamente condenada. Puedo poner muchísimos ejemplos. Yo denuncié a la cúpula hace muchos años atrás, ¿no?, de la Cancillería en la época de la dictadura por la desaparición de Elena Quinteros, a la cúpula. Todos eran responsables, sabían todos lo que había pasado con Elena Quinteros cuando había sido secuestrada de la Embajada de Venezuela, había dado lugar a una ruptura diplomática. Denunciamos a los 4 integrantes de la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuántos fueron imputados? Y condenados finalmente, 1. ¿Cuál es la diferencia entre los que denunciamos y los que son condenados? La plena prueba. Entonces, al revés, a mí me consta que los condenados lo han sido porque existe plena prueba, repito, en todas las instancias de los tribunales. Una de las declaraciones de Micolic al respecto es que él conoce militares que fueron condenados con una única declaración en su contra. Yo no conozco ninguno. Ese caso no. La prueba tiene que, aparte, estamos hablando... la revisión por parte de él, ¿no? La inquietud de que sean revisados. Pero lo podría haber hecho antes de las declaraciones de Topolanqui, en ese caso, que tiene que ver con esto. ¿Qué tiene que ver con las declaraciones de Topolanqui? ¿Por qué no lo hizo asumo antes? que Topolanqui dice que hay algunos que mintieron, él entiende que hay algunos que fueron condenados a raíz de... Claro, pero no lo hizo antes, no lo advirtió antes. Eso, por otra parte, ha sido, por lo pronto, desde la posición del fiscal Ricardo Percivali, ha sido desmentido. Lo que dice es no hay militares condenados o no, una única, claro, hay una contradicción entre los dos. Cúmulos de testimonios y además hay otros elementos. Exactamente, como por ejemplo, yo quería ir a eso. Dictámenes o actuaciones de la justicia militar donde eventualmente los propios militares daban cuenta de que determinados jerarcas estaban en lugares donde... Porque la prueba testimonial es una prueba, no es la única. No es posible entonces que suceda eso. No debería de suceder que alguien sea condenado por en términos teóricos es posible que haya un error judicial. Yo no lo conozco. Bien. Y insisto, ¿no? La prueba de cargo, yo creo sí que es la más importante, la prueba testimonial, pero claramente no es la única. Hay documentos, los documentos de la justicia militar donde aparecen las firmas del esquema de tortura, los nombres aparecen en documentos. Hay pericias médicas, hay indicios también que manejan los tribunales. Pasó un caso interesante de un debate incluso de 2 tribunales respecto nada menos que al médico Oscar Cinco, Ramón Rodríguez de Armas, funcionario del Servicio de Información y Defensa, que estuvo en el lugar donde estuvieron detenidas las personas que fueron secuestradas, estuvieron en Automotora Cerletti, donde estuvo María Claudia García de Hellman, embarazada, y en la circunstancia del parto de Macarena Hellman. El ginecólogo, Ramón Rodríguez de Armas, fue condenado por torturas de los sobrevivientes de Automotores Orletti. Muchos desaparecieron, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, muchos sobrevivieron. Recientemente fue condenado por un tribunal de apelaciones en lo penal que revisó la prueba que había analizado una jueza que consideró que la prueba no era suficiente. El tribunal, en cambio, la volvió a revisar. Y estoy poniendo un ejemplo donde no hubo coincidencia de los tribunales, pero la condena ocurre a partir de una exhaustiva revisión de las pruebas testimoniales, de analizar quién lo reconoció al médico, quién no lo pudo reconocer, por qué lo reconocieron, en ese momento no tenían capucha puesta, etcétera, etcétera, etcétera. Estos elementos siempre son analizados por los tribunales y eventualmente en este caso que yo acabo de mencionar está tramitándose otro recurso más, por lo tanto el asunto va a ser analizado ante la Suprema Corte de Justicia. No solamente no conozco ninguna condena sin prueba,
sino que conozco muchos casos de imputados que para mí debieran tener una condena que por alguna razón de determinado estándar probatorio ni la Fiscalía impuso su condena, ni hubo ninguna sentencia de condena. Y yo tengo la convicción de que hay personas libres que son culpables. No tengo de ninguna manera la convicción de inocentes condenados. Ahora, a usted lo que más le molesta de la situación es lo que se denuncia o la forma en que se lo hace. Porque, digamos, cabe la pregunta, digamos, yo por lo pronto no tengo por qué creer, a priori, o no tengo elementos para suponer que Mujica y Topolansky no estén diciendo algo que ellos creen, ¿no? Al margen que después puede ser verdad o no. Y después está la otra discusión de si esos casos que ellos dicen que eventualmente habrían ocurrido, tuvieron o no tuvieron un peso en actuaciones de la justicia. Usted acaba de describir la serie de garantías que tiene el sistema judicial, por lo cual uno podría pensar que aún siendo verdad que hubo algún caso de un testimonio donde se puso en la declaración un nombre de una persona que no se podía probar para que sea consistente con el resto de las declaraciones que estaban arriba de la mesa, la justicia ponderó todo lo que tenía que ponderar y el dictamen de la justicia termina siendo justo, más allá de ese testimonio en particular. Eso, o sea, todo a la vez puede ocurrir. La justicia actuó bien y lo que dicen Mujica y Topolansky a propósito de un testimonio, dos testimonios, eventualmente ocurrió. Sí, la forma, pero la forma hace el contenido. Si alguien tiene un elemento para sostener que hubo un falso testimonio en alguna de estas causas, nuestro interés como organización de derechos humanos es que lo precise, que lo diga. Porque el problema es que quedamos descalificados, queda descalificado todo. El enorme esfuerzo para hacer justicia, aún tardíamente, que implica el derecho humano de la protección de los tribunales a estas víctimas del terrorismo de Estado después de tantos años, puede quedar está siendo hoy descalificado ante la opinión pública por una expresión que por eso califico de temeraria, porque no está precisada de qué se trata. Más, tenemos interés en que en tal caso, si eso es verdad, se denuncie para separar la paja del trigo. Como patrocinantes de alguna de las víctimas, ¿no podrían actuar, por ejemplo, alineados, si se quiere, si vale la expresión, con cuidado utilizada, con el abogado de los militares para que, bueno, justamente para preservar la credibilidad sobre los testimonios, es decir, bueno, que vayan Mujica y Topolansky a la justicia a decir qué es lo que saben a propósito? No solemos alinearnos con los abogados del centro militar, pero además sabemos de la estrategia dilatoria. Bueno. La búsqueda de la impunidad biológico-procesal este año lo vimos, cuando pretendieron con un escrito que todos los juicios fueran juzgados por la Suprema Corte de Justicia. Eso no solamente no tiene fundamento jurídico y fueron rechazados por algunos jueces, sino que la intención era obvia. 200 causas analizadas por la Suprema Corte de Justicia con 5 ministros. Las causas del nuevo Código de Proceso Penal, que son juicios orales y públicos analizados por la Suprema Corte de Justicia, de ninguna manera voy a adherir a las estrategias dilatorias. Más, lamento tener otra tarea más, que es ahora exigirle al Poder Judicial, además de todas las tareas que tenemos, exigirle al Poder Judicial que neutralice la evidente intención dilatoria de los abogados del centro militar que aprovechan estas declaraciones sin nombres y sin detalles de Topolansky para alargar más los procesos. Pero además, déjame decir esto, hay reglas de ponderación de la prueba. Se analizan por los tribunales cada prueba y todas en su conjunto. Esto no porque sí, sino porque el propio Código del Proceso Penal lo dice, aplicando lo que se llaman las reglas de la sana crítica, que es las máximas de la lógica y de la experiencia, analizando lo que la persona dice de modo tal de saber si lo que está afirmando es un disparate, es verdadero, es consistente, etcétera, etcétera. Esta es una regla de ponderación y de evaluación, regla legal de valoración de la prueba, que todos los tribunales, eso me consta, lo aplican porque tienen la obligación legal de aplicar. Esto lo hemos hablado varias veces con Percivale, pero como estamos en tema, quizás convenga enumerar justamente cuáles han sido estas estrategias o la serie de recursos dilatorios que han presentado los militares, los abogados de los militares en distintas instancias, para mostrar también cómo es el proceso y las distintas garantías que tiene el proceso judicial, porque cada vez que se presenta un recurso de este tipo, las causas se detienen hasta que el órgano aludido se expida sobre eso. Sí. A modo de titulares, si podemos enumerar los distintos pasos que ya enumerar las estrategias dilatorias es bastante largo. Pero primero en un contexto político determinado que no hay que olvidarse nunca, ¿no? A la salida de la dictadura hubo una ley de no juicio.
Ley de caducidad de la protección punitiva del Estado que recién va a caer en el año 2011. Eso no tiene que ver con el Poder Judicial. Pero luego... En el año 2011, a partir de lo que fue la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Hellman, el Poder Ejecutivo del momento, Mujica como presidente, vale hacen caer la ley de caducidad. Anula todos los archivos de los gobiernos anteriores y luego el Parlamento en octubre del 2011 sancionó una ley que restablece la pretensión punitiva del Estado y declara que los crímenes de la dictadura son imprescriptibles, mal llamada ley interpretativa. ¿No es? La interpretativa fue un proyecto anterior que cayó, que se frustró. Bueno, ahí nos iríamos a otra historia política también. Pero bueno, después de eso se desnaturalizó el presumario a partir de muchas discusiones técnico-jurídicas en la etapa indagatoria. Esto está, la mayor parte de las causas de derechos humanos están reguladas por el viejo código, el Código de 1980. La etapa de presumario es la etapa donde se indaga los elementos de convicción como para iniciar un juicio. Eso normalmente en casos comunes dura 1 año, 2 años. En nuestros casos duraban 10 años. Esta sí es una responsabilidad del Poder Judicial porque debió haberlo neutralizado de alguna manera. Y los mecanismos eran las solicitudes de clausura por prescripción. O sea, se discutió todo el tema de la prescripción e imprescriptibilidad en la etapa de presumario, que debió haberse discutido en otro momento, pero bueno, se discutió ahí y eso llevó mucho tiempo, Tribunal de Apelaciones, en algún momento hasta la Suprema Corte de Justicia. Luego la Suprema Corte de Justicia dijo, yo en esto no tengo que intervenir por un tema legal, procesal, que sería aburrido describirlo, pero también eso supuso suspensiones de los procesos. Inconstitucionalidad de cuantas leyes hubieran que se intentaran aplicar, o ni siquiera que se aplicaran. La ley esta que mencionamos recién, la del 2011, la ley de creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Insólitamente sostenían que no se pueden crear fiscales especializados con posterioridad a los delitos. Por supuesto que la Suprema Corte de Justicia lo rechazó con argumentos muy contundentes, pero ¿cuándo? Muchísimos meses después. Y mientras tanto el proceso quedaba suspendido. Y lo que estaban, esto último, muy creativo, se lo dije a Mikulich en un juzgado, que creativos se pusieron. Esto de pretender que la jurisdicción corresponde a la Suprema Corte de Justicia es otras formas de lograr que los indagados, por razones biológicas de la vida, mueran sin ser imputados y los imputados mueran sin ser condenados. Me queda una duda. A ver, Lucía Topolansky dijo, yo sé los nombres, pero no voy a ir a decirlos porque no soy buchona ni traidora. Ahora, el fiscal, conociendo esto, ¿debería activar algún camino alternativo a Topolansky para llegar a dar con esos nombres o no hacer nada? En primer lugar, yo entiendo que no es un tema del fiscal Percival. El fiscal Percival es especializado en crimen de lesa humanidad y el falso testimonio no es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, en tal caso, el fiscal no tiene elementos. ¿Cómo va a denunciar si no tiene elementos? Si la persona que dice tener elementos no lo denuncia, debería en todo caso... denunciar, digo activar algún camino. El fiscal especializado no. Indagar. El fiscal especializado, dejémoslo trabajando en lo que tiene que trabajar, porque la ley le ordena... No, dije fiscal, no estoy segura si Percival... No dijiste, pero hay gente que lo dice. Hay mucha gente que lo dice. Y eso de caerle a Percival también tiene otras connotaciones ahí. Pero no es un tema de crimen de lesa humanidad. El delito de falso testimonio es un delito y yo insisto... Yo tengo interés como abogado de las víctimas en que si eso ocurrió, que a mí no me consta, si eso ocurrió, efectivamente o de oficio o por parte de quien tiene los elementos, que se procese efectivamente, que se indague. A mí me gustaría, ayer estuvimos charlando un rato con Nilo Patiño, que estaba muy triste y muy enojado, ¿no? La primera reacción después de estas declaraciones. Lo que quisiera preguntarte es si vos has tenido contacto con los familiares en estas horas y qué es lo que ellos te trasladan, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren ante todo esto que sucedió? Con las asociaciones familiares como organización, no. Con familiares, sí. Y la situación es de enojo, de mucho enojo, de expresiones que no puedo repetir, esas que se suelen decir en los grupos de WhatsApp, pero de mucho fastidio con esto, por lo que implica de deslegitimación de una lucha social de muchísimos años para que la sociedad uruguaya no salga de las situaciones de crímenes de lesa humanidad sin haber aprendido algo o sin fortalecerse de alguna manera. ¿Por qué se reclama la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición? Repito 4 términos que suelen utilizarse en los organismos internacionales. Para que nos fortalezcamos como sociedad democrática, las nuevas generaciones
no sean, por alguna razón, detenidas en la noche, encapuchadas, desnudadas, abusadas por la policía o por las Fuerzas Armadas por disposiciones políticas de algunos personajes que son civiles, además. Es decir, para que no vuelva a ocurrir. Entonces, que todo esto se descalifique forma parte del debate cultural del más trascendente. Nuestro rechazo a las diversas formas de las teorías negacionistas en este país y en todos los países tiene que ver con eso. Tiene que ver con fortalecerse ideológica y culturalmente para que las garantías, que pueden ser un papel, una constitución, unos tratados internacionales, se hagan realidad y la tragedia no se repita. Ahí alude a otra discusión que ha estado en los últimos días. Creo que uno de los disparadores fue el procesamiento del coronel Agosto, pero no sé el único. Ha habido declaraciones de Mujica en ese sentido. Una discusión que tiene Uruguay desde la salida misma de la dictadura y que se da en cada lugar que se cometen delitos de lesa humanidad, el hecho de la tensión entre la verdad y la justicia, ¿no? Y vos ponías arriba de la mesa el tema de la garantía de no repetición porque forma parte de por qué no, o por lo menos así lo entiende la doctrina internacional, de por qué no hay que ponderar entre verdad y justicia. Sí. Se lo ha escuchado a Mujica en estos días hablar a propósito de, bueno, si no debería haber una especie de... premio, reparación. Sí, premio o bajada de precio, no sé cómo llamarlo, a quienes colaboren con la justicia habiendo participado de delitos de lesa humanidad, porque él entiende que es la única forma en la cual se puede llegar a información que se está buscando y que el país necesita. La doctrina internacional entiende que eso no puede estar arriba de la mesa porque va en contra de la garantía de repetición. Si en determinado momento alguien que comete delitos de lesa humanidad sabe que en el futuro podría lograr algún tipo de recompensa o negociación para los crímenes que está cometiendo, va a tener otros frenos que si sabe que se los va a perseguir en todo lugar y en todo tiempo, ¿no? Desde el punto de vista, ya lo declaró públicamente la Fiscalía Especializada, desde el punto de vista legal no hay instrumentos como para premiar o exonerar de responsabilidad a quien brindara información válida, en estos tipos de delitos, salvo que en determinado periodo de información que permita recuperar a la persona detenida desaparecida, eso está en la ley 18.026, pero no es el caso del que estamos hablando. Ahora, me preocupa mucho más la falacia política. En Uruguay nadie puede ignorar que durante muchísimos años, yo acabo de describir los periodos de impunidad, durante la máxima impunidad no hubo información. Eso de sostener que los avances de la justicia retienen la verdad en las personas que no quieren informar es falso de todas falsedades. Es una de las falacias que, claro, lo manejan los que tienen la espada de Damocles de la justicia. Eso yo lo entiendo, pero desde otros lugares no lo entiendo en lo absoluto. No es cierto. No es cierto que los avances de la justicia vayan contra la verdad y tampoco es válido desde el punto de vista de los bienes jurídicos y sociales que tenemos que perseguir hacer sucumbir la justicia en el altar de la presunta verdad, que nunca es tal. Los académicos que estudian con seriedad estos temas suelen contraponer dos modelos, el de Sudáfrica y el de Argentina. En el de Sudáfrica planteaban efectivamente la impunidad a cambio de información y de verdad, y Argentina en cambio combinaba juicio a la Junta, juicios por juzgados comunes, informe sábado, etcétera, etcétera. Suelen analizar el caso argentino, el modelo argentino como un modelo virtuoso y el caso... problemas, ¿no? También. Con todos los problemas, pero como modelo. Y el caso de Sudáfrica como modelo vicioso en la medida que no hubo ni justicia ni verdad, no funcionó. Entonces, volver a insistir con que en esta circunstancia, cuando hay algunos avances, esos avances en la justicia, ¿no?, que son tímidos además, no son muchos tampoco, deberían retroceder para una supuesta verdad, que nunca se sabe cuál es exactamente, no estoy de acuerdo. Y además pongo un ejemplo más. En el día de ayer, lamentablemente, me enteré de la muerte de un tupamaro en Barra del Chuy, Antonio Viana, el Pantera Viana. En los libros de Fernández Huidobro y Rosenkopf se habla de él. Afrodescendiente, admiraba a Malcolm X, murió solo rodeado de sus 5 perros. No sé si llegó a leer el auto de procesamiento que duró muchísimo tiempo, donde se procesó a... Lo tengo por acá, a Busó y Silvera Fonseca, después de muchísimos años de buscar la justicia. Yo vi en la audiencia a Silvera y a Fonseca
reprocharse recíprocamente con dos abogados distintos. Esto no es habitual, es cierto. Hay pactos de silencio, pero a veces los pactos se rompen. Acusarse Sí, mutuamente. reprocharse recíprocamente. La responsabilidad del S2, del Servicio de Inteligencia, el interrogatorio era fulano. Y lo vi, por supuesto, a mis dos colegas enojarse entre sí porque no convenía la declaración de uno respecto de otro. Estas cosas también ocurren, no es lo habitual, pero ocurren en tanto se avanza en el reproche penal, exactamente al revés, ¿no? No es que se retrocede, sino que se avanza en la investigación. En algún momento puede existir alguna fractura, alguna información que pueda ser relevante. Hemos visto también a algún integrante del OCOA, por la parte de la Fuerza Aérea, responsabilizar, ciertamente no a integrantes de la Fuerza Aérea, sino del Ejército, pero responsabilizar a muchos de los personajes que hemos denunciado muchas veces. Algo parecido a lo que podríamos llamar un arrepentido, cuya información, vean ustedes, esta declaración de un integrante de la Fuerza Aérea forma parte de los elementos probatorios. Ya no son las víctimas de la izquierda reprimida en la década del 70, sino algunos de los militares que quieren zafar, por razones entendibles, de alguna persecución penal. Estas cosas también ocurren en el ámbito judicial. Pablo Yargonia, muchísimas gracias por haber venido. Muy Gracias, amable. gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos un corte, no se vayan, hay bastante más de los signos informales por delante.